Mis queridos hermanos, muy buenos días. Retomamos nuestro estudio del Evangelio de Juan en nuestro discipulado de Madelena. Y la idea de hoy es que recordemos un poquito todo lo que hemos visto a lo largo de 7 capítulos, un poquito del propósito del Evangelio de Juan y de algunos datos bien importantes que nos van a ayudar en nuestra comprensión de lo que el Señor nos quiere transmitir, nos quiere revelar a través del Evangelio de Juan. Entonces, bienvenidos todos, un abrazo para todos. Y el contenido de este resumen, pues gira alrededor del tema, del autor, del destinatario, un poquito del contenido, el resumen del libro y peculiaridades, palabras claves, pasajes famosos, grandes eventos en el Evangelio de Juan. Algunos ya los hemos visto, los hemos estudiado y los vamos a recordar. Otros pues los vamos a ver a partir de este día, todos los viernes que vemos el video y que tenemos un tiempo de compartir. El Evangelio de Juan, sin lugar a dudas, y los hemos dado cuenta, es muy distinto a los evangelios llamados sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Él nos da claramente una perspectiva muy especial acerca del Señor Jesús. Y por eso, ya lo vimos en Juan 20, 30, 31, el autor nos quiere enfatizar que Jesús hizo muchas señales. Y estas se han escrito con un propósito, y es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en eso, en esa verdad absoluta, tengamos vida en el nombre del Señor. Por eso estudiamos el Evangelio de Juan, porque necesitamos afianzar, fortalecer nuestra fe, por un lado, y por otro lado, tal vez muchas personas quieren también conocer a ese Jesús maravilloso que es presentado en toda la Biblia, pero que se presenta de manera especial en el Evangelio de Juan. Porque es único el Evangelio de Juan. Mire este cuadrito que es bien interesante. Mateo comparte mucho, 88% de lo que dice lo comparte con otros evangelios, solo un 12% es peculiar de Mateo. Marcos, todo lo que comparte está en otros evangelios, no comparte algunos datos únicos, no los comparte, 0%. Lucas, un poquito más, un 35% de lo que se comparte en Lucas solo está en Lucas. El 65% es acorde con los otros evangelios. Pero mire el evangelio de Juan. El evangelio de Juan tiene un 66% de pasajes y de datos que son únicos, que no están en otro evangelio. Por eso es tan especial el evangelio de Juan. Alguien ha dicho como tema central de Juan que se trata de un libro, por un lado un tratado evangelístico, por otro lado un tratado apologético y también teológico, para demostrar una cosa a través de las señales que hemos visto, de los milagros, de las cosas espectaculares, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que el Padre ha enviado, que Él ha existido desde siempre, que es Dios, pero que el Padre ha enviado al Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna en comunión con Dios. Y eso es lo que hemos enfatizado. Fíjate que es a través de los 7 señales, milagros del Mesías. Juan enfatiza mucho el creer, el ver las cosas maravillosas que pasan y creer 98 veces en Juan. Y no estamos hablando aquí de la vida biológica que todos tenemos, sino de la vida eterna, para que tengamos vida eterna en comunión con el Señor. ¿Qué es la vida eterna? Más adelante lo estudiaremos en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, al que has enviado. Un señor dice una frase bien especial en cuanto al tema del Evangelio. Dice que el cuarto Evangelio es Jesucristo, el que le presenta a Jesucristo, que le da sentido a la historia. Presenta el infinito, que le da sentido al tiempo, y presenta el Dios, que le da sentido a los hombres. Y que por eso es nuestro Salvador, es su Salvador y mi Salvador.
Por eso el Evangelio empieza con una palabra muy importante que al principio de nuestro estudio el año pasado, en febrero, enfatizamos, y es la palabra logos, la palabra el verbo, la palabra. Para el judío el logos ese era el ser creador. Para el griego era la razón del universo. Y Juan lo presenta como el logos, tanto para judíos como para griegos, como el mismo Dios, el creador y la razón por la que funciona todo, la razón por la que todo se sostiene, la razón por la que usted y yo estamos hoy con vida, tenemos la oportunidad de, con nuestros ojos de ver este video y de compartir algo que tenemos en común, que es la vida biológica, pero aún más allá, una vida que no nos será quitada, y es la vida eterna. Nosotros vimos un poquito del autor, de la fecha, del periodo histórico, y la realidad es que Juan explícitamente no nos dice quién es el autor. La tradición, y nosotros lo reconocemos así, le atribuimos a Juan, el apóstol, el hijo de Zebedeo, un señor Irineo que vivió y que fue discípulo de un discípulo de Juan, atestigua de eso, ahí ustedes tienen la cita, y los padres de la iglesia coinciden en que Juan es el autor. El autor identifica a uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, por eso creemos, y sin lugar a dudas va a ser Juan, el autor del Evangelio de Juan. ¿Quién era Juan? La Biblia nos presenta a Juan como uno de los hijos de Zebedeo, que era un pescador de Galilea. Su mamá se llamaba Salomé. Muchos afirman que probablemente es hermana de María, la madre de Jesús. Y Juan creció en el negocio de la pesca de sus padres. Nosotros lo vimos en los primeros versículos del capítulo 1, cómo el Señor atrajo a sus discípulos. Pero Juan no era ninguna perita en dulce. En Marcos 3:17 se le llama al hijo del trueno a él y a su hermano. ¿Por qué? Porque acuérdense de una pasaje de la escritura donde él regaña a los que no andaban con ellos y echaban demonios, como que los rechaza. Y en el mismo Lucas 9 habla de cómo él le pidió al Señor que enviaran fuego del cielo para los que no estaban de acuerdo a él. Su propia madre solicitó que a Jesús que lo sentara ahí cerca de su trono celestial, a lo que Jesús dijo, que le dijo que ella no sabía lo que pedía. Entonces, aún Juan relata que Jesús llamó hijos del diablo a los incrédulos. Eso es aquí mismo en Juan 8. Entonces, fíjate que lo que hizo Jesús con Juan es lo que está haciendo un poquito con cada uno de nosotros. Transformar el carácter convirtiéndolo en el apóstol del amor. Por eso vemos un Juan muy diferente en los evangelios sinópticos, en el mismo evangelio de Juan y en las cartas. Vemos a Juan diciéndonos algo como: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En la primera carta que él escribe en el capítulo 4, versículo 7. Entonces este era Juan. Dios utiliza personas imperfectas para hacer sus propósitos perfectos. La fecha en que se escribió Juan, lo más probable es que sea el último evangelio que se escribió más o menos en el año 90 después de Cristo, o sea, más o menos casi 60 años después de que el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo. Se cree que lo escribió en Éfeso, donde se requería en el trabajo pastoral de Juan explicar todos estos asuntos acerca del Señor Jesús. Y el tiempo que nos narra Juan es básicamente, en el capítulo 1 nos narra desde la eternidad, desde que la existencia del mundo empezó, aunque ya existía Dios y existía el Hijo. Y la primera historia que se nos narra es la de Juan el Bautista y cubre el periodo hasta la resurrección del Señor Jesús, que veremos en el capítulo 21. Entonces aquí usted puede ver en esta carta cronológica del Nuevo Testamento más o menos en qué tiempo se escribió Marcos, en el 56,
como Mateo se escribe más o menos en el año 60, Lucas en el año 65 y Juan más o menos hasta el año 90. Entonces Juan, y fíjate que el libro de los Hechos narra todo lo que pasó después de la ascensión del Señor Jesucristo. Las epístolas de Pablo son escritas, las epístolas generales también. Y de los últimos libros escritos seguramente fue el Evangelio que estamos estudiando, el Evangelio de Juan, y Apocalipsis, que también la atribuimos al apóstol Juan. Aquí vemos, y si usted quiere estudiar más detenidamente, cómo está ubicado Juan, muy cerca también de las epístolas de Juan, aquí en el año 90, y todos los sucesos, no solamente los que nos narra la Biblia, sino también sucesos históricos de quiénes eran en ese tiempo los emperadores y cosas por ese estilo, mis hermanos. Y que es interesante tenerlo en cuenta a la luz de relacionar el Evangelio de Juan, por ejemplo, con las cartas, que fueron escritas mucho antes del Evangelio de Juan, más o menos entre el año 45 hasta el 70. Segunda de Timoteo, que es la última carta, se escribe más o menos en el año 75. Y es increíble, pues, que Juan y el apóstol Pablo seguramente tenían una relación y lo que vemos en Juan es como una ventana aún mucho más grande a todo el ministerio de Jesús y a su significado para cada uno de nosotros, un significado mucho más espiritual. ¿Quiénes son los destinatarios? Los primeros destinatarios, claro, somos todos los que queremos conocer al Señor Jesús, pero los primeros destinatarios eran tanto judíos como gentiles. Mateo se acerca mucho más al pueblo judío, Lucas más al pueblo gentil, igual que Marcos exactamente al pueblo romano, pero Juan usa muchas veces la palabra Mesías, que es una palabra hebrea para hablar de Cristo, hablar del Hijo de Dios, del ungido, del esperado, del que iba a venir, del que iba a libertar. Y esa es una estrategia también que el apóstol Pablo adoptó, que era ir a las sinagogas primero, predicar el Evangelio y después ir a los gentiles. Por eso el tono de Juan es muy universal. Es muy intencional en llegar a todas las personas con su mensaje, incluyendo a judíos y gentiles, aunque usa muchas situaciones del entorno judío, pues porque era el entorno en que el Señor Jesucristo y el mismo Juan pues vivían y el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra estuvo en una población sumamente judía, con costumbres judías y con todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel en ese momento bajo el imperio romano. Esto es bien importante, el propósito, y tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Hemos estudiado un poquito del propósito evangelístico de Juan, pero también hay un propósito apologético. Apologético quiere decir de defender la fe, de dar evidencias de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso un versículo que ya creo que todos tenemos en nuestra mente es Juan 20, 30, 31, que nos dice, y lo repetimos, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué leemos el Evangelio de Juan? Hay un propósito evangelístico, es para creer, y eso no va referenciado solo al incrédulo, no solo para que alguien venga a Cristo, para que nazca de nuevo, no. Tiene que ver con nosotros que necesitamos afianzar y fortalecer nuestra fe. Por eso estudiamos y volveremos a estudiar, y si podemos volver a leer, leeremos otra vez, porque sin lugar a dudas acrecienta nuestra fe. El propósito apologético de Juan era demostrar a sus lectores que Jesús es Dios encarnado, y ese es uno de los fundamentos esenciales de la fe cristiana. Por eso una gran diferencia con otros que dicen ser cristianos es que ellos no creen
que Jesús es Dios, que es el ungido, que es el encarnado, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo y el Salvador del mundo. Entonces, todas las señales que hemos estudiado, o algunas de las señales en el capítulo 1, en el 3, en el 4, tenían que ver con que el Señor se mostrara con señales que autenticaran su deidad, que Él es Dios. Cuando vimos una señal aparentemente sencilla como convertir agua en vino, vimos que se hablaba mucho de la vida en esa conversión, que la fermentación del vino tiene que ver mucho con vida y el Señor trajo de la nada, de lo que no tenía vida, trajo la vida en esa conversión del vino y eso era una potestad solamente de Dios, la sanación del hijo del oficial del rey, ¿se acuerda que la vimos en el 4? Tenía que ver con la evidencia de que solo Dios podía sanar a una persona con estas características, como las del joven. La sanación del paralítico, que es increíble, donde el Señor no le pide nada, sino simplemente dice, levántate y anda. La alimentación de la multitud, el pan de vida y ese discurso hermoso donde el Señor se presenta como el pan de vida, a Él mismo como la vida. Y eso los dejó confundidos. Y acuérdese que terminábamos viendo que muchos desde ese momento abandonaron al Señor Jesús. Pero unos pocos, como Pedro, dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor caminando sobre las aguas, que también ya lo vimos, una evidencia clara de que ellos se preguntaran, pero ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede hacer esas maravillas? Evidencias, y lo que recopila Juan son todas esas evidencias que nos dice que hizo muchas otras señales, que imagínense cuántos libros necesitaríamos para escribirlas, pero son evidencias de quién es el Señor Jesucristo. Entonces hay un propósito evangelístico y apologético, por eso utilizamos mucho el Evangelio de Juan con nuevos creyentes, porque muchas veces los nuevos creyentes quieren ver evidencias claras de lo que el Señor ha hecho y por eso estudiamos con diligencia el Evangelio de Juan. Aquí vemos un poquito del contenido, lo que ya hemos estudiado está en rojo. Hay una primera parte que trata de las 7 señales, en esas estamos en este momento embarcados. Vimos el prólogo que es hermoso del Evangelio de Juan acerca de la eternidad y de la deidad del Señor, cómo su ministerio comienza, cómo Juan y el Bautista y otros discípulos empezaron a seguir a Jesús. En el capítulo 5 vemos al Señor en Jerusalén, lo habíamos visto en Galilea, en Samaria, en los capítulos 2, 3 y 4, pero ahora lo vemos en Jerusalén, sanando a un paralítico allá en el estanque, donde el paralítico se sentaba todos los días a esperar un milagro y el milagro llegó a través del Señor Jesús. Después vimos la señal de la alimentación de los 5.000, al Señor caminando sobre el agua. Y ya vimos al Señor enfrascado en la fiesta de los tabernáculos, que es lo último que vimos en los primeros versículos del capítulo 7. Entonces todavía nos quedan una serie de temas todavía sobre las 7 señales, hasta la última que es la resurrección de Lázaro, y ya entramos al Señor dejando su ministerio público en los capítulos 13 al 17, donde Él se reúne con sus discípulos en el aposento alto y donde llega al huerto de Getsemaní. Y ya la parte tercera tiene que ver con el arresto, el juicio, la crucifixión y sepultura del Señor. Y la última parte con la resurrección. Entonces, para que tengamos un panorama de qué hemos avanzado, dónde vamos y qué nos falta. Aquí hay un resumen, lo que está en rojo ya lo vimos. Vamos a entrar a partir del capítulo 8 en unos debates bien especiales con los fariseos, donde el Señor Jesús afirma quién es, afirma lo que vino a hacer y afirma que solo en Él hay libertad y salvación. Unos lugares bien importantes para tener en cuenta. Entonces, la franja de lo que es Israel en el tiempo de Jesús es este territorio que no es un territorio muy grande.
Es un territorio más o menos, un poquito menos del tamaño de nuestro departamento de Cundinamarca. Tiene otra forma, pero no es un territorio muy grande y el Señor estaba haciendo viajes constantes entre el norte, la parte de Galilea, donde vimos las bodas de Caná. Ahí usted tiene Caná, muy cerca al mar de Galilea, ahí en el norte, cerca al monte de Tabor, cerca donde él vivió la mayor parte de su tiempo, que fue Nazaret, cerca de un territorio que está como entre la mitad, que es el territorio de Samaria, donde habitaban los samaritanos y donde se desarrolla la mujer, el pasaje de la mujer samaritana, la mujer junto al pozo. Hay otros ya más al sur, que es donde se va a desarrollar la mayor parte del ministerio y es Jerusalén. Allí ya vimos cómo Jesús sana a un paralítico, estamos viendo la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ubicar estos lugares es bien importante, como tenerlos en cuenta, porque vemos que el Señor Jesucristo era un trabajador incansable, que andaba muchas veces caminando, muchas veces madrugando, lo hemos visto, y muchas veces trabajando hasta muy tarde para cumplir su misión en esos 3 años. Esos lugares que están ahí en el mapita son muy importantes tenerlos en cuenta. Y vamos a finalizar este video con las peculiaridades que me gustan mucho. Son esas palabras o ideas características que bien haríamos en que nuestra Biblia estuvieran muy conectadas, tal vez con circulitos, con colores, sobre cómo se presenta Jesús. Y lo primero que vimos es que Juan da prominencia a la deidad de Jesús. En el prólogo, en el capítulo, vimos la preexistencia del Hijo, y lo que él venía a hacer. Entonces, Jesús, sin lugar a dudas, es mayor que cualquier religión y mayor que el judaísmo. Y él se presenta a sí mismo como mayor que la Torá, como mayor que el templo. Acuérdese ese encuentro que tiene en el templo donde saca a los mercaderes del templo de una manera aparentemente violenta, pero que de fondo había un celo y un amor por lo espiritual, por la casa de Dios. Él tiene un mayor significado que en las fiestas, lo vamos a ver estudiando aquí el capítulo 7. Él es mayor que Jacob, acuérdense lo que le dice a la mujer samaritana. La samaritana trata de compararlo con Jacob, pero él dice que Jacob no podía realmente quitar la sed, que él sí la podía quitar, esa sed espiritual. Y mayor que el mismo Abraham también lo veremos. Y nos muestra cómo él y el Padre son uno. Muestra que él viene del Padre. En 1.14 lo vimos. Que Jesús, que quien vio a Jesús, quien lo ha visto y quien lo viene a revelar, es quien ha visto al Padre, es Jesús y él lo viene a revelar. Que él continúa el trabajo del Padre, que él está trabajando en cooperación única con el Padre, que él resucita, eso lo vimos en el capítulo 5 hablando de la resurrección, a quien él quiera como lo hace el Padre, que él posee la potestad de juzgar, que solo la tiene Dios como su Padre, que el que no lo honra a él, y esto es bien tremendo, que el que no honra al Hijo no honra al Padre, lo vemos en el capítulo 5, y que Jesús tiene vida en sí mismo como el Padre. Entonces, una serie de características y de hechos que Jesús mismo nos comunica a través del Evangelio de Juan, que sin lugar a dudas nos muestra quién es Él, que es lo que Él es digno de recibir, que es la adoración como Dios mismo. Y veremos, seguiremos viendo a través de las señales y a través de los pasajes lo que el Señor mismo está haciendo. Grandes eventos narrados en Juan, ya lo vimos, las bodas de Caná, la mujer samaritana en el pozo, la alimentación de los 5.000, son pasajes que nos llegan al corazón por lo que está haciendo el Señor, pero todavía tenemos toda una serie de pasajes que sin lugar a dudas pues creo que nos van a llenar de gozo estudiando el Evangelio de Juan. Vimos también pues todo el prólogo que ya hablamos, cómo el Señor se presenta como el que da el nuevo nacimiento.
cómo Él se presenta como el único Salvador en el pasaje hermoso del capítulo 3, donde se nos dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que continúa en el 3:17 es espectacular. Se presenta Él como el pan de vida, como un río de agua viva, lo vamos a ver como la luz del mundo, como la verdad que nos hace libres. Y ya hemos visto el primer yo soy, donde el Señor se presenta como el pan de vida, pero vamos a ver cómo se presenta Él como la luz del mundo, como yo soy la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos todavía bastante recorrido para que el Señor nos hable y como es el propósito de Juan, nuestra fe se acreciente y nuestra convicción se acreciente delante de estas verdades pues del Evangelio de Juan que son tan hermosas. Mis hermanos, eso era lo que les quería compartir para esta primera reunión que tenemos de Juan. Son cosas pues hermosas que el Señor nos ha permitido compartir durante el año pasado de pandemia por medio pues de los videos, de las enseñanzas a través de los videos. Y mis hermanos, oremos para que iniciemos este nuevo año con mucha ansia y mucho deseo de seguir estudiando el Evangelio de Juan. Entonces me permito orar, mis hermanos, que el Señor nos ilumine para conocer más a Jesús. Nuestro Padre amado, te damos muchas gracias por este grupo hermoso, por cada una de las familias que comparten, Señor, a través del estudio del Evangelio de Juan. Y te pedimos que nos sigas llenando de, Padre, el deseo, el anhelo, la sed por estudiar tu palabra. Sabemos que lo podemos hacer individualmente y es precioso, pero también sabemos que lo podemos hacer en este grupo hermoso que tú nos has permitido. Te damos gracias y te oramos por cada una de las personas y tal vez de las personas nuevas que se acercan al Evangelio de Juan para que le conozcan y te oramos por familiares y amigos, Señor, por personas que no te conocen, Señor, para que tu mano poderosa actúe, Señor, de la manera que tú quieras para que nuestros amados, nuestros conocidos también conozcan la verdad de tu Evangelio. Te damos muchas gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces nos veremos esta noche de viernes a las 7, como de costumbre por el Zoom, y para compartir un poquito de lo que ha sido este receso y el reto que el Señor nos presenta para seguir estudiando el Evangelio de Juan. Un gran abrazo para todos.